discusión que en la República Dominicana el gobierno tendrá este año un déficit ascendente a 120.000 millones de pesos o más. Y este es el quinto año consecutivo donde el gobierno presenta un déficit fiscal. La razón simple es que el gobierno está gastando mucho más de los ingresos que recibe. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué el gobierno gasta más de los ingresos que recibe? La explicación está en la orientación que ha tenido la economía en todos estos años y en el modelo político que prevalece en nuestro país. Todos conocemos que los gobiernos de Leonel Fernández orientaron la economía hacia un modelo neoliberal. Bajo la orientación de este modelo se fomentaron las importaciones, el consumo y la promoción de la inversión extranjera. Todo ello en detrimento de la producción nacional y de las exportaciones del país. Fueron corolarios de este modelo un sostenido proceso de endeudamiento externo, pero también se promovió un esquema de inversión en grandes obras en detrimento de la inversión social. Precisamente, cuando analizamos y buscamos la causa del actual déficit fiscal, tenemos que referirnos como una de esas causas a la deuda externa que tiene el Estado Dominicano. Los gobiernos de Leonel Fernández llevaron la deuda externa dominicana a la suma, al monto enorme de más de 20.000 millones de dólares. Esto hace que el gobierno dominicano solo en este año deba invertir el 42% de sus ingresos tributarios en el pago del servicio de la deuda. Y ese 42% representa más de 100.000 millones de pesos. También los gobiernos de Leonel Fernández incrementaron la deuda interna, que hoy se calcula en unos 5.600 millones de dólares, que traducido a pesos dominicanos representa 224.000 millones de pesos. Una segunda causa que hay que referir como motivadora de este déficit fiscal está el subsidio eléctrico, que este año será de 1.800 millones de dólares, o lo que es lo mismo, unos 72.000 millones de pesos. Este pago sostenido año tras año de un subsidio que oscila entre los 700 millones de dólares y que ahora se dispara a 1.800 millones de dólares, representa la prueba fehaciente del fracaso del modelo de capitalización o privatización del sistema eléctrico que impulsó el gobierno de Leonel Fernández. Por supuesto, no es suficiente referirse a las causales económicas del déficit. Hay que mencionar también todo lo que tiene que ver con el modelo político patrimonialista, corrupto y despilfarrador de recursos públicos que se ha implantado en el país. Empezar por la corrupción administrativa, que en los gobiernos de Leonel Fernández representó entre un 20 y un 25% del presupuesto nacional, que equivale más o menos a unos 100.000 millones de pesos anuales. Hay que señalar además de la corrupción el despilfarro de los recursos públicos y empezar diciendo que los altos funcionarios del Estado se han autoasignado salarios de lujo que en algunos casos exceden los 2 millones de pesos. Pero hay que señalar además el exceso de viceministros y de secretarios sin cartera que hay hoy día en el Estado. Hay que señalar además el conjunto de instituciones públicas duplicadas para una misma función. Y hay que señalar además que hay una decena de instituciones públicas que ya carecen de funciones y que continúan recibiendo dinero y recursos del erario público. Hay que decir como parte de este despilfarro todo lo que son las botellas y nominillas que prevalecen todavía en el Estado. Y hay que mencionar de manera muy especial todos los recursos del Estado
que se invirtieron en la pasada campaña electoral para favorecer al hoy presidente de la República Dominicana. Es de este conjunto de causas económicas, como también de causas políticas, como podremos entender el actual déficit que embarga al Estado dominicano. Frente a esta crisis, el gobierno de Danilo Medina tiene uno de dos caminos. O reitera las orientaciones del modelo impuesto por Leonel Fernández en sus gobiernos, o se decide a producir una ruptura con ese modelo y atacar de raíz las causas que han producido no solamente el déficit fiscal, sino que han llevado prácticamente a la quiebra al Estado dominicano. Debo señalar que el inicio de negociaciones para buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es más que el preámbulo para dar pie a nuevos impuestos, para aumentar la tarifa eléctrica y para continuar el proceso de endeudamiento externo. A esto hay que añadir que Danilo Medina ha adoptado medidas muy tímidas para detener el despilfarro de los recursos públicos y ha reiterado el borrón y cuenta nueva con los corruptos de los gobiernos de Leonel Fernández, ratificándolo la mayoría en sus puestos. Todo esto nos indica que Danilo Medina ha optado por darle continuidad al modelo económico y político que impuso en la República Dominicana Leonel Fernández en sus gobiernos, con lo cual se seguirá profundizando la crisis que hoy estamos enfrentando. Y no podía ser de otra manera. Danilo Medina es un presidente atrapado y, además de esto, no muestra tener la voluntad y las convicciones para producir el proceso de cambio que está aspirando, anhelando y esperando la ciudadanía dominicana.